Queridos amigos, doy gracias a Dios por regalarme esta maravillosa oportunidad de llegar a cada uno de ustedes, a cada uno de sus corazones, para compartir lo que hemos heredado de nuestra amada fundadora Eduviges Portalet Courturier, como es predicar la verdad y portar la luz de Cristo. Y en el marco del 7º Congreso Nacional de Docentes Dominicos, permitidme dar lectura a esta reflexión que con mucho cariño he preparado para cada uno de ustedes. En nuestros intensos años de formación pedagógica, los términos como por ejemplo carisma, luz, verdad, predicación, contemplación, entre otros, es muy posible que no hayan sido objeto de nuestro estudio, ni hayan formado parte de la currícula de nuestros institutos o universidades, por lo que escuchar hablar de una pedagogía de luz y verdad puede incluso parecernos muy extraño. Hoy, que Dios nos llama a ser sus discípulos y misioneros, predicadores de la verdad y portadores de la luz de Cristo, reflexionaremos en torno a los términos antes mencionados. Es preciso empezar subrayando que carisma, desde su etimología, se entiende como gracia, don, regalo del Espíritu, puesto que proviene del griego charisma, y de charisma deriva carisma. Desde la predicación paulina se entiende que carisma es una gracia especial que el Espíritu Santo dona para el bien de la Iglesia. Por tanto, todo carisma es una gracia de Dios que se presenta en forma de experiencia del Espíritu para remediar alguna necesidad de la Iglesia o para el bien de los hombres, como nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia en el numeral 799. Carisma es realmente expresión de un amor que mira más nuestra necesidad que nuestro mérito, por lo que Dios busca el bien y el bien de la Iglesia. Carisma, regalo recibido para ser compartido. No podemos olvidar que el carisma tiene un dinamismo propio que le impide quedarse estancado en el tiempo y en el espacio. Es dinámico en sí mismo, por lo tanto, los responsables del carisma, es decir, aquellos que están llamados a encarnarlo y vivirlo en el día a día, tú y yo, tenemos la misión de confrontarlo con las circunstancias actuales, y nuestra Madre Fundadora nos da ejemplo de esto, pues la obra iniciada en beneficio de aquellas pobres criaturas de Dios, privadas de la luz corporal y expuestas a causa de su enfermedad a no gozar de la luz espiritual, ha cruzado el Atlántico, llegando primero a Cuenca y después hasta Trujillo, y ahora se extiende en cada uno de los que conformamos esta gran familia de dominicos y dominicas de la Inmaculada Concepción, en cada una de nuestras obras en el mundo, en el corazón de cada uno de nosotros, docentes dominicos, hijos e hijas de Eduviges Portalet, alma profundamente dominicana. El carisma, que nos da la identidad y la misión, se ha ido renovando con fidelidad creativa, junto con la tradición dominicana de ser apasionantes buscadores y predicadores de la verdad. La luz juega un papel importante en el carisma de esta rama de la familia dominicana. María Eduviges Portalet experimentó que Dios la llamaba para dedicarse a los niños ciegos de Toulouse, niños que estaban en completo abandono. Quiso ser para ellos luz. Analizar, por tanto, qué significa la luz y la verdad nos abrirá las puertas a la pedagogía de luz y verdad, que es la concreción de estas dos fuerzas. Portar la luz. Desde las Sagradas Escrituras, decir Dios es luz
es decir, Dios es amor. Concretamente, caminar en la luz es caminar en el amor. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tiene ocasión de tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en la oscuridad, o sea, en el mundo del pecado, y camina en la oscuridad, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad le ha cegado los ojos. Por tanto, portar la luz como carisma es llevar amor. Solo el amor es capaz de transformar los corazones. El Santo Padre Francisco, desde la Lumen Fide, nos dirá: quien cree, ve. Ve con una luz que ilumina todo el trayecto del camino, porque llega a nosotros desde Cristo resucitado, estrella de la mañana que no conoce ocaso. Y hoy, San Juan Pablo II, desde la Veritatis Splendor, nos enseña que los hombres llegamos a ser luz en el Señor e hijos de la luz, y nos santificamos obedeciendo a la verdad que es Cristo. Desde allí, que predicar la verdad no es solo, principal y primordialmente, proclamar lo que es verdad, hablar con veracidad, sino, ante todo y principalmente, anunciar la revelación divina, el designio salvador de Dios Padre, la automanifestación de Dios definitiva y perfecta en Jesucristo. Nos preguntamos entonces, ¿qué es la verdad? Para dar respuesta a la pregunta planteada, es preciso empezar subrayando que Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerlo a Él, para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. La verdad es Cristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre, quien afirma con objetividad: yo soy la verdad. Una vez contemplado, estudiado, escuchado en el silencio y en el esfuerzo cotidiano a esta verdad que es Jesucristo, Señor glorificado, ya se puede compartir con los demás. En otras palabras, condición para hacer discípulos de Jesucristo a otros es imprescindible primero el encuentro con este don que es la verdad. Así nos lo enseñan nuestros santos fundadores. Como ya hemos dicho, portar la luz y predicar la verdad es el carisma que da la identidad y la misión a nuestra amada familia, una identidad y una misión que reclama presencia en todas nuestras instituciones educativas. Tal relevancia exige una pedagogía que se precisa de un conjunto de saberes que impacte en el proceso educativo en todas sus dimensiones, como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto, tal como lo estipulan nuestras constituciones, que a la letra dice: la institución educativa ofrecerá una educación basada en valores, de modo que los alumnos puedan formar su propia jerarquía, que les ayude a mantener su identidad ante los retos del mundo pluralista y en constante cambio. Hijos e hijas de Eduviges Portalet, alma profundamente dominicana, para esto hemos nacido, para dar testimonio del amor, para dar testimonio de Dios, en una palabra, para dar testimonio de la verdad, para educar desde la pedagogía de luz y verdad. ¿Pedagogía de luz y verdad? Sí. Hablar de la pedagogía de luz y verdad es sumergirse en el corazón dominicano de la sierva de Dios Eduviges Portalet Courtourier,
su corazón de madre y maestra, el mismo Cristo lo fue formando con sus propias manos, desde sus más tiernos años. A lo largo de toda su vida, educa con pasión, esperanza y dedicación, en la luz y en la verdad. Ella confiesa: a mi cargo tenía todo lo concerniente a la institución y a la instrucción de los niños. Comencé por enseñar a mis pequeños los elementos de la lectura, del catecismo y una cantidad de cositas que hacían de ellos amables y encantadores. Desde los anales de nuestra amada congregación, los privados de luz fueron acogidos, no solo para ofrecerles un techo y el pan material, sino para educarlos en la verdad. Siendo la pedagogía ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación, nuevamente partimos convencidos que nuestra labor educativa se propone la formación integral de los educandos, mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura y el cultivo progresivo de los valores espirituales, iluminando con la fe las realidades terrenas y la propia cultura. Avanzamos en fidelidad al querer de Dios y de la Iglesia, totalmente convencidos de la importancia de la educación en la vida del hombre y su influjo cada vez mayor en el progreso social contemporáneo. La pedagogía de luz y verdad que heredamos de Madre Duviges Portalet, alma profundamente dominicana, es cristocéntrica. Exige una recta visión antropológica a la luz de la palabra de Dios y del magisterio eclesial. Asimismo, goza de fundamento teológico, filosófico y pedagógico que en suma constituyen sus elementos esenciales. A continuación, permitidme un acercamiento a lo que llamaremos fundamento antropológico, filosófico y teológico de la pedagogía de luz y verdad. La pedagogía en general supone una antropología. En tal sentido, es de justicia plantearse la siguiente interrogante: ¿quién es el ser humano? Desde la antropología que está en el corazón de la pedagogía de la luz y la verdad, la respuesta a esta interrogante parte inevitablemente de la certeza que el ser humano es alguien, capaz de Dios, pues Él lo creó a su imagen y semejanza, inscribiendo en el corazón de éste el deseo de verlo. Y aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí, para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En efecto, el punto de partida para estudiar la naturaleza del hombre es la experiencia de Dios, es decir, es la contemplación, hombre, Dios, Cristo y viceversa. El hombre es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma y a la que llama a compartir su vida divina, en el conocimiento y en el amor. El hombre, en cuanto creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y las otras personas. Dios quiere que vivamos y encontremos en Él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspiramos sin descanso, que no es otra cosa que el hondo anhelo de santidad que poseemos y donde se plasma el ideal dominicano al que ha de conducirnos la oración, el estudio y la predicación, como consecuencia continua de laudare, bendecire et predicare, que ostenta la orden por lema y carisma. Para todo esto, importante, necesario e indispensable es el silencio. En consecuencia, el hombre, aun cuando el niño, es más que una tabula rasa del que habló el enfoque conductista, es más que procesador de información
que posee competencias cognitivas para solucionar problemas, como lo propone uno de los enfoques pedagógicos llamado enfoque cognitivo. Amigos, la pedagogía de luz y verdad implica avanzar siendo conscientes que se está viviendo una particular y delicada emergencia educativa, como nos lo explica la Iglesia desde Aparecida. Esto a causa de un claro reduccionismo antropológico imperante en la sociedad actual, en tanto que se concibe a la educación preponderantemente en función de la producción, la competitividad y el mercado. La antropología filosófica y teológica que heredamos de Madre Eduviges no es reduccionista. En ella encontramos una recta visión cristiana del hombre. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Por ello, el pobre, el esperado de la Iglesia, el hambriento, son rostros del mismo Jesús. Solo una buena comprensión antropológica garantiza una buena teología y, por ende, la pedagogía de luz y verdad. Para Francisco de Vitoria, fraile dominico, el hombre, por ser de la especie humana, tiene dignidad. Hay un derecho de gentes que no se le otorga a nadie, a lo sumo solo Dios. Madre Eduviges, mujer que se enfrentó con la dificultad de la vida, con las más duras carencias humanas, ceguera, pobreza, enfermedad, soledad callejera, ignorancia y dolor, lo entendió muy bien. Es ella una mujer consagrada que logró movilizar todas las fuerzas vivas de la ciudad a favor de esas criaturas privadas de luz, carentes de todo. Porque fue mujer que confió en la divina providencia, se abrió al otro, al distinto, incluso al adverso. Eduviges dice, necesitamos de todos. Prosigue, puedo beber de la mística de Catalina de Siena, fiel hija de Santo Domingo de Guzmán, quien en uno de sus diálogos nos comparte de lo que le reveló el mismo Dios. Habría podido hacer a los seres humanos de tal manera que todos tuvieran de todo, pero preferí dar a cada uno dones diferentes para que todos tuvieran necesidad de todos. Hablar de la pedagogía de luz y verdad es hablar en clave dominicana. ¿Cómo no entonces enriquecer y sustentar de especial manera la pedagogía de luz y verdad en el valioso aporte que Santo Tomás de Aquino hace a la educación? La verdad como auténtico objeto del conocer y por ende del educar. El estado de virtud como fin de la educación. El pensamiento tomista, amigos, apunta al fin de la educación en directa relación con el fin natural y sobrenatural de la existencia personal del educando. ¿No es esto acaso tan propio de Santo Domingo y Eduviges Portalet? Tomás sintetizó la vida de nuestro Padre Santo Domingo y de los dominicos y dominicas de todos los tiempos en aquel famoso Contemplata Aristradere, que dentro de su aporte a la educación es contemplar la verdad que por amor se comunica y se transmite. ¿No es esto acaso lo que Madre Eduviges descubrió al sumergirse en el corazón de Santo Domingo de Guzmán, en el que habita Cristo? Esto supone observación amorosa del alma que ha de ser educada. Qué compasión la de Domingo para con sus hermanos sumergidos en el error. Qué compasión la de nuestra Madre Eduviges Portalet, especialmente con sus niños privados de luz. Tomás sentenció, todas las artes y todas las ciencias se ordenan a una sola cosa, a saber, la perfección del hombre que es su bienaventuranza. Este es un fin general que se aplica a todo arte. Por tanto, el arte de enseñar apunta a este fin.
En consecuencia, el fin de la educación va implícito en el fin último del hombre, que es alcanzar la bienaventuranza. ¿No es esto, hermanos, tan propio de la pedagogía que heredamos de Madre Duviges Portalet? Sí, Madre Duviges Portalet descubrió, o mejor, experimentó a Dios como luz, primero para los ciegos y luego para la diversidad de personas que por su egoísmo andan en tinieblas o por la injusticia de otros son sumidos en la oscuridad, lejos de la verdad, cuando ese no es su lugar. Indudablemente, afirma Benedicto XVI, que el hombre tiene la inequívoca capacidad para reconocer la verdad. Es lo más adecuado a su esencia, su auténtica vocación. Para ella ha sido creado por Dios. Sin ese elemento del que vive y se nutre, se hunde en el suelo sobre el que se asienta su existencia. Si el hombre no fuera el ser que se mueve en la verdad, su misma dimensión moral resultaría inexplicable. Sin verdad, concluye el Papa, no se puede obrar rectamente. El lema de los frailes predicadores, Contemplata Aristradere, nos ayuda a descubrir además un anhelo pastoral en el estudio contemplativo de esa verdad, por la exigencia de comunicar a los demás el fruto de la propia contemplación. Tanto Domingo de Guzmán como Madre Duviges Portalet, cada uno en su tiempo, en sus circunstancias y con los medios del momento, se han empeñado, en primer lugar, que los mismos seres humanos, vilipendiados en su dignidad, reconozcan que son seres humanos con dignidad propia y que son hijos queridos por Dios, que los ha llamado para vivir en libertad. La dinámica siempre ha sido antropología, teología, antropología. En otras palabras, ver la realidad social y sus problemas en cada época, el hombre concreto. Contemplar a Dios en el silencio, en el estudio, teología. Anuncio y acercamiento al hombre de cada época en sus mismas circunstancias, antropología. A nuestra pobre percepción, aquí radica el lema de dar lo contemplado. No debe suprimirse en este lema la expresión contemplar, ya que esta primera parte no puede separarse internamente de lo que sigue, y dar a los demás lo contemplado. Santo Tomás afirma, del mismo modo que es mejor iluminar que solamente brillar, asimismo es cosa más grande dar a los demás las cosas contempladas que solamente contemplarlas. Educar en la luz y la verdad en el mundo de hoy es un reto que debe asumirse responsablemente y trabajar en la formación de la conciencia cristiana de nuestros alumnos, haciéndolos conscientes de su misión y responsabilidad dentro del plan de Dios, es doble reto. El maestro que educa en la pedagogía de luz y verdad, a la luz del magisterio de la Iglesia desde Aparecida, busca configurarse con el Señor al encontrarlo en la escucha orante de la palabra, recibir su perdón en el sacramento de la reconciliación. Asume la centralidad del mandamiento del amor, cuyo testimonio de caridad fraterna será el primero y principal anuncio. Reconocerán todos que son discípulos míos. El maestro que educa en la pedagogía de luz y verdad, a la luz del magisterio de la Iglesia y de Aparecida, aprende y practica las bienaventuranzas del reino, el estilo de vida del mismo Jesucristo, se identifica con Cristo. Hoy, el maestro Dick, en clave de Aparecida, es consciente que se está viviendo una particular y delicada emergencia educativa por un claro reduccionismo antropológico, ya que concibe la educación preponderantemente en función de la producción, la competitividad y el mercado. Sabe al mismo tiempo
que la educación humaniza y personaliza al ser humano cuando logra que éste desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolo fructificar en hábitos de comprensión y en iniciativas de comunión con la totalidad del orden real. Hoy, el maestro Dick, partícipe del carisma heredado de Madre Eduviges Portalet, asume el reto de educar desde la pedagogía de luz y verdad. De esta manera, el ser humano, el docente, no solo personaliza los valores, sino que humaniza su mundo, produce cultura, transforma la sociedad y construye la historia. Muchas gracias, que Dios los bendiga.